Por eso hicimos esos espacios arriba para colocar unos 6 santos. Hoy los vamos a escoger al final, así que prepárese. El que tenga la aureola más grande, ese lo vamos a colocar. A mí ya me está saliendo, vea. Entonces, mis hermanitos, la palabra santidad significa lo siguiente: frenar la vida que llevábamos para separarnos, para servir al Señor. Eso es santidad. Apartado para Dios. Digan conmigo, santidad es ser apartado para Dios. Y en ese apartamiento para Dios se va dando la santificación, que es el proceso por el cual Dios nos va apartando del pecado para que seamos plenamente de Él. Quiero que nos vamos para Números capítulo 15, el versículo 40. Números capítulo 15, 40. También hoy quiero agradecerle a Federico, porque gracias a él es que podemos tener como los medios de comunicación en YouTube, en Instagram, y quiero hacerlo públicamente. Feder, muchas gracias, porque esos videos han sido de gran bendición. Él fue el que hizo el logo, el que hace toda esa producción con la letra, con todo, y por eso, Feder, que el Señor le multiplique 1000 veces más. Muchas gracias. Números capítulo 15, versículo 40 nos dice lo siguiente: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos para Dios. Los mandamientos de Dios tienen un propósito, y es precisamente ayudarnos en esa separación para el servicio de Dios. Deuteronomio 7:6. Estoy tocando algunas citas de introducción. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 6. 7:6. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 6. Y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, Dios apartó a Israel para él, para que fuera un pueblo santo. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, Dios apartó a la iglesia para que fuera el pueblo santo de él, apartado y dedicado al servicio de Dios. Dile al que está a tu lado: tú eres pueblo santo de Dios. Dile. Tú ya le perteneces al Señor. Dios te sacó del mundo y a través del nuevo nacimiento Dios vino a ti y te santificó a través de la sangre del Cordero del Señor. ¿Qué es la santificación? La santificación en el sentido ético significa la conformación progresiva del cristiano a la imagen de Cristo. Es el proceso mediante el cual Dios nos permite vivir una vida moralmente santa. Quiere decir que la santidad es cuando usted comienza a parecerse más a Cristo. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Alguien llega del mundo y tiene un corazón lleno de odio, de amargura, resentimiento, deseos de venganza contra muchas personas. Y en el momento que Dios le hace el llamado y se convierte a Cristo, ya la persona es santa. Sigue con su odio, sigue con su resentimiento y sigue con su venganza, pero ya la persona recibió la salvación. ¿Qué es la santificación? Es ese proceso mediante el cual Dios, a través de la palabra de Dios, comienza a revelar la verdad a tu vida. Y tú comienzas a entender en un proceso progresivo de que el odio es pecado, de que el aborrecer a otros está mal delante del Señor, que eso rompe la comunión con Dios. Y cuando vas entendiendo la verdad y vas entendiendo lo que es la maldad, llega el momento en que tú decides: voy a perdonar, no voy a odiar más, no voy a estar amargado contra nadie. Y cuando lo hace, eso se llama santificación. Y yo creo que una cosa es lo que éramos antes y otra cosa es lo que somos hoy en día. Mire, todavía no somos lo que vamos a llegar a ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Si usted mira su vida como era antes y cómo es hoy, usted puede ver un cambio impresionante. Voy a colocar uno de mis pecados pasados.
la lengua. Me gustaba contar chistes con doble sentido, chistes sucios. Y tenía un cuaderno que tenía ya como 580 chistes vulgares. Y cuando escuchaba un chiste nuevo, lo apuntaba en el cuaderno, iban sumando. Entonces, cuando salía con mis amigos o con otras personas, comenzaba siempre con esos chistes. Me convertí al Señor, pero aunque me convertí, seguí contando chistes verdes. ¿Cuál fue la diferencia? Que como ya tenía a Cristo y ya era santo, decía los mismos chistes, pero ya me sentía mal. Sentía que eso como no estaba bien. Y yo fui donde el pastor, le dije, pastor, ¿qué pasa? Resulta que cuento chistes de doble sentido y me siento mal. ¿Por qué? Y me dijo, Fercho, porque tú ya eres pueblo del Señor. Y ya la santidad de Dios está en ti y ese no es tu entorno, ese no es tu ambiente. Y cuando entendí que el Señor me había apartado para Él, llegué a la casa y rasgué el cuaderno de todos los chistes vulgares. Y hasta el día de hoy nunca más he contado un solo chiste con doble sentido. Pero hubo otros pecados que me demoré más tiempo en cambiarlos. Por ejemplo, yo llegué a ser el tercer mejor bailarín de Norte de Caldas, música americana y todo ese. Entonces vivía en discotecas, tomaba mucho trago. Y aunque me convertí, pasaron los meses y yo seguía bailando música americana. Seguía dando clases de baile. Iba a la iglesia, le predicaba las almas, los ganaba para Cristo, pero seguía todavía en el baile. Fue como al cabo de 7, 8 meses que el pastor habló acerca del mundo, sus deleites, placeres, y vino el Señor y me abrió el entendimiento y yo me aparté de ese mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Me estaba santificando. Ya soy un santo al cual Dios está santificando. Di conmigo, soy un santo al cual Dios está santificando. Algunos se encuentran en un nivel más alto que otros, porque hay personas que crecen más rápido que otras. Y hay personas que en un añito, en 2 años, Dios les ha dado un cambio tremendo, pero otros necesitan tal vez 3 años, 5 años, 10 años. Amén. Entonces somos santos que estamos siendo santificados. Y eso es muy importante. ¿Qué es un santo? Un santo es un creyente que vive exclusivamente para Dios. Eso es un santo. Un creyente que vive exclusivamente para Dios. Vamos a leer algunas citas bíblicas acá. Hechos capítulo 9, el versículo 13. Hechos capítulo 9, el versículo 13. Hechos 9, 13 nos dice lo siguiente. Y aquí Ananías está hablando con Dios. ¿Por qué? Porque resulta que Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos. Los estaba matando, los estaba metiendo en la cárcel. Y luego tiene un encuentro Saulo con Jesús y Dios le dice a uno de sus siervos, a Ananías, que ore por Pablo, que vaya donde Pablo. Y Ananías dice esto, Hechos 9, el versículo 13, 9:13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea que toda la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los ancianos y toda la membresía, que eran miles de miles, aquí Ananías dice, y todos tus santos en Jerusalén. Cada personita que se convierte a Cristo como Señor y Salvador pasa a ser santo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, has experimentado el nuevo nacimiento, tú eres pueblo santo del Señor. ¿Y qué es santo? Ha sido apartado para que vivas para Dios. Eso es lo que significa. Primera de Corintios 16:1. Primera de Corintios capítulo 16, el versículo 1. El domingo, hermano, hay un tema tan poderoso que ojalá no lo pierda. Primera Corintios 16:1 dice, resulta que en 1 Corintios 16, la iglesia en Jerusalén, después de la persecución del apóstol Pablo y de una hambruna que se dio, la iglesia de Jerusalén se empobreció. Y resulta que el apóstol Pablo comenzó a recoger una ofrenda entre las iglesias gentiles, los que no eran judíos, para enviarla a los santos a Jerusalén. ¿Y qué dice Pablo? 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené,
en las iglesias de Galacia. Mire, en cuanto a la ofrenda, ¿para qué? Para los santos, que eran todos los creyentes de Jerusalén que se habían empobrecido. ¿Tenían problemas? Sí. Algunos tal vez tenían pecado, claro. Pero Pablo, ¿cómo lo llama? Los santos de la iglesia de Jerusalén. Por eso cuando tú mires a tu hermano, míralo como un santo. Porque a nosotros nos gusta mirar a las personas sin la óptica de Dios. Entonces, cuando no tenemos la óptica de Dios y miramos, les estamos viendo sus imperfecciones, sus pecados, sus maldades, los estamos viendo mal, pero este es muy mundano, este es tal cosa. Pero cuando nos ponemos los lentes de Dios, decimos, wow, qué santa esta persona. Sí, tiene áreas de debilidad, pero Dios le está ayudando. Cómo ha cambiado y cómo está cambiando. Mire la diferencia. Hermano, póngase los lentes de Dios y comience a mirar los hermanos como la Biblia dice. Hay cristianos que oran, Señor, yo soy un pecador. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que tú eres un pecador. Eres un santo que peca, que es diferente. Eres un santo que peca. Pero tú ya eres un santo del Señor. Y cuando tú le hables al hermano, dile, tú eres un santo de Dios, tú eres un justificado, tú eres un redimido. Y cuando tú le hablas así a los hermanos, la persona comienza a cambiar su percepción y va a querer vivir para Dios. Vamos a leer 1 de Corintios 1:1, 2 de Corintios 1:1. ¿Ustedes sabían que la iglesia de Corintios era una iglesia muy carnal? Había gente que no vivía para Dios, habían peleas, divisiones dentro de la iglesia. Algunos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo. Era una cosa tremenda. Pero mire Pablo cuando se refiere a la iglesia en general, ¿cómo lo llama? 2 de Corintios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Cómo llama el Señor a los de Corinto y a los de Acaya? Digan, santos. Entonces yo cuando los veo a ustedes, yo los veo santificados. Porque no es su santidad, es la santidad de Cristo que está puesta sobre usted. No es tu obra lo que te hace santo, sino que la obra de Dios la que te ha santificado. Si usted no sabía, nunca un ser humano podría santificarse por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque tiene una naturaleza pecaminosa y nunca podría hacer la voluntad de Dios. Nunca podría ser limpio de su pecado. Por eso Dios envió a Jesús que no cometió pecado y en la cruz del Calvario, en la cruz Cristo tomó mi maldad y fue juzgado y castigado por mi maldad, pero la santidad de Cristo pasó a mí. Cuando Dios te mira, te ve tan santo como Cristo es. Esto parece como difícil de entender, pero es que esa es la realidad espiritual de lo que somos en Cristo. Tú eres un santo del Señor. Ahorita, si no te has convertido, hermano, pues vas a vivir en tu pecado. Vas a vivir perdido, porque la naturaleza pecaminosa te va a dominar y no puedes vivir para Dios. Pero si tú te conviertes a Cristo de corazón y el Señor te concede la salvación, te da su Espíritu Santo, ahora tienes la santidad de Dios en ti. Y el Espíritu Santo comienza a traer un cambio en tu vida. El Espíritu Santo comienza a quitar lo malo y a colocar lo bueno para que te parezcas cada día más al Señor Jesucristo. ¿Y sabían que esta es la doctrina cristiana? Esta es la base de nosotros los cristianos, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces un creyente es el que vive exclusivamente para Dios, y esos creyentes conforman la iglesia, la comunidad de fe, que tenemos una regla de fe y conducta que se llama la palabra de Dios. ¿Por qué estamos reunidos aquí? En base a la palabra de Dios. Tú eres la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia está conformada por santos. Amén. Pastor, pero es que el hermanito tal que se entregó todavía, hermanito, ore por él. Si él se convirtió, ayúdele en su crecimiento, que busque al Señor de corazón, que se entregue, ayúdele a que crezca el hermanito. Y si no se ha convertido, entonces ore para que reciba la conversión. Amén. Ahorita, en ese crecimiento espiritual es muy normal. Cuando usted tiene un hijo, yo sé que su hijo la va a embarrar de muchas formas, ¿o no? Pero usted, ¿qué tiene que hacerle para que su hijo se enderezca? Hay que corregirlo, hay que exhortarlo y a veces disciplinarlo.
Y a veces los hijos de Dios no caminan bien. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Les va a pegar su muenda, les va a pegar su correazo, les va a dar su varazo para que se corrijan, y eso viene a través de las circunstancias de la vida. O sea, evítate pruebas. Y cuando un hijo de Dios pues rechaza la disciplina de Dios, la Biblia dice que Dios lo trata como si no fuera hijo, como un hijo bastardo o ilegítimo. Por lo tanto, acepta el trato de Dios porque es para tu bien. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mire cómo les habla Pablo. Y entre y leas el libro de Corintios, va a entender la cantidad de problemas que tenían. Pero ¿cómo lo llama Pablo? Lo llama la iglesia. Y lo llama a los santificados en Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos. ¿Para qué te llamó el Señor? El Señor no te llamó para que sigas viviendo en tu pecado, para que vivas en la inmundicia, para que vivas lejos de Dios, haciendo lo que lo que les agrada a Dios. Dios te llamó para que tú santifiques tu vida. Quiere decir que conforme pasa el tiempo, tú tienes que ir alejándote más del pecado. Mientras pasa más el tiempo, te tienes que parecer más a Cristo. ¿Ustedes piensan que un cristiano a los 10 años debe estar odiando a todo el mundo? Aborreciendo a todo el mundo, ya con 10 años de cristiano. No, ya es para que haya soltado eso. Pero hay gente de 10 años y amargados contra otra persona, con odios, con resentimiento, con amargura. De verdad, hermanos. Entonces, ¿dónde está su crecimiento? ¿Dónde está su santificación? Dios te llamó, dice, santificados en Cristo, llamados a ser santos, o sea, apartados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, son santos todos los que han recibido a Cristo en todo el mundo. Muy sencilla es la palabra del Señor. Ahorita, como santos del Señor, debemos vivir vidas dignas de acuerdo a nuestro llamamiento. Yo no puedo decir que soy santo y que soy cristiano y tengo la misma vida de antes. O sea, si el hombre iba al prostíbulo, ya no vaya más a los prostíbulos. Si la personita está en fornicación, cásese, amén. Si la persona le gustaba el bareto y subir a la luna y bajar, deje el bareto. Serio, ya hay que soltarlo. Que les gustaba dar viajes intergalácticos, conociéndola, no, suelte ya eso, en serio, hay que soltar el cigarrillo. Hay que soltar el pecado ahorita. Todos tienen una lucha. Y esa lucha es con la naturaleza pecaminosa que trata de revivir, pero usted ya tiene la naturaleza del Señor, al Espíritu Santo. Deje que las obras de la carne pasen y comienza a vivir en el Espíritu. ¿Saben qué es vivir pues en el Espíritu? No es vivir orando, ni ayunando, no. Pablo explica, vivir en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vivir en el Espíritu es vivir en el carácter de Dios. Que tengo una prueba, una lucha con alguien y trato de sentir odio, qué pena, porque el amor de Dios ya está en mí. Amo a la persona, le voy a perdonar, voy a seguir adelante. Eso es vivir en el carácter de Cristo. Que usted es impaciente y le tocó una cola en el banco de 30 personas y la cajera está entretenida y cada media hora atiende a uno. Yo soy santo, la paciencia de Dios está en mí. Y diga, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, porque, serio, hermano, comience a confiar en lo que Dios ya puso en usted. Es que el cristiano piensa solamente en lo malo con lo que lucha, pero no piensa en lo que Cristo ya puso en él, hermano. Cristo puso su santidad, Cristo puso su Espíritu Santo, ya te dio el amor, te dio la fe. Así que deja que eso fluya a través de ti. Comienza a creer, comienza a tener dominio propio en esas áreas débiles, en esas áreas que te llevan al mal. Comienza a desarrollar el dominio propio y comienza a creerlo. Señor, tú me has dado dominio propio. Gracias, papá, por esa obra. Ayúdame. Y aunque esté en esa lucha y de tiempo en tiempo tenga una caída, levántese y siga adelante, porque usted va a la perfección. Como dice Pablo, no pretendo haber alcanzado ya la meta, sino que prosigo adelante
al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay que continuar. La vida cristiana es una carrera. Algunos caen, pero los que van corriendo a la vez, levántele y siga. Y si alguien no quiere seguir, entonces, hermano, usted intenta, pero no quiere, déjelo y siga usted. Es así de sencillo, pero debemos avanzar. Efesios 4:1 nos enseña cómo deben vivir los santos. Efesios 4:1. Efesios capítulo 4, el versículo 1. 4:1 dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor. Pablo está en una cárcel escribiéndole a los efesios. Os ruego, dice Pablo, hace una súplica. Les dice, por favor, hermanos, miren, les suplico, les ruego, vean, les pido que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Compórtate a la altura. Comienza a caminar de una forma correcta. No seas igual que antes. Que la gente vea tu cambio. Que la gente vea que verdaderamente ahora eres de Cristo. Que ahora amas al Señor. Que el Señor es el centro de tu vida. Porque estamos en una vocación, en un gran llamado que Dios nos hizo. Y nuestro final es estar en el reino de los cielos. Vamos a leer también Colosenses capítulo 1, el versículo 10. Efesios 1:10. Colosenses 1:10. Colosenses capítulo 1, el versículo 10. Si es por mí, que no estoy, por favor. Colosenses 1:10. Mire lo que dice: para que andéis como es digno del Señor Jesús. Hermano, debemos andar como es digno del Señor Jesús, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cristo es tu papá, Él es tu hermano, y debes vivir digno con el Señor, porque Él lo merece, merece nuestra honra, nuestra obediencia, nuestro cambio de vida. Y debemos crecer en las buenas obras. Antes hacíamos lo malo, ahora hacemos la voluntad de Dios. Antes corríamos al mal, ahora corremos al bien de Jehová. Amén. Antes dejabas un culto por un partido de Once Caldas. Ahora, si verdaderamente eres de Dios, nunca cambiarías un partido por el Once Caldas. Si Cristo es tu Señor. Si no es tu Señor, tú cambias a Cristo por cualquier cosa. Te lo digo así. De verdad. Si hay una conversión, hay una conversión. Donde tú le muestras la prioridad a los demás. Este era hincha del Once Caldas. Este no se perdía dejaba cualquier cosa. Y ahora prefiere irse para la iglesia, aunque sea el final del Once Caldas, con cualquier otro hermano, porque Cristo es tu Señor. Y nunca lo pasarás de un primer lugar a un segundo lugar, porque Él se convirtió en el Dios de tu vida, en el Señor de tu vida. ¿Sabes qué es el Señor? El que tiene el control. Pero si tú cedes a un partido de fútbol con el Once Caldas por un culto, créeme una cosa, cederías a Cristo por otra cosa. Te lo digo, en verdad, cederías a Cristo por otra cosa. Por lo tanto, mi hermano, no cedas. Aprende a ser fiel. Y no te estoy diciendo que no vaya a un partido. No, ve cuando tienes el tiempo. Pero que no te robe el tiempo de Cristo. Comienza a tener prioridades en tu vida si quieres la bendición de Dios. Porque hay gente muy fanática al fútbol. Son idólatras del fútbol. Su Señor es el fútbol. Serio, son idólatras del fútbol. Cambian cualquier cosa con tal de estar en un partido. No diezman, pero allá sí pagan 300,000 pesos por una boleta para entrar a un partido. Y dice uno, Dios mío, qué amor el que tienen por ese equipo y qué poco amor tienen por Cristo. ¿Serio? Boletas de 300, 200, 400. Y en la iglesia es que vamos a dar pues para Dios. Y sale un billetico de 10, te reprendo, Satanás. Y sacan el de 2,000, aquí sí está Dios. No, en serio, hermanos. Y hasta critican el diezmo y la ofrenda, pero con Dios son unos mezquinos y tacaños. ¿Dónde está el señorío de Cristo? ¿Dónde está que el Señor es su Señor en verdad? Qué fácil, hermano, es vender al Señor por cualquier cosa.
Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata, pero muchos lo venden por un partido de fútbol. Y no es que les dé nada, sino que ellos antes dan. Judas pues cobra alguna cosa, pero otros venden a Cristo gratuitamente. Hermano, de verdad, deja esa idolatría por el fútbol, te lo digo. Si quieres que Dios te bendiga, hermano, deja la idolatría por el fútbol, porque se ha convertido en el ídolo mundial. ¿Y cómo exaltan esos jugadores del mundo? A Messi, a Cristiano Ronaldo. ¿Qué te dan ellos? Nada. Y algunos de ellos, de esos futbolistas, tienen una vida terrible, de inmoralidad, de vicio, de lo que usted quiera, pero son los ídolos de los cristianos, en vez de idolatrar a Cristo, que verdaderamente Él te da todo, te da la salvación, te da la vida eterna, te da todo, hermano. No podemos cambiar a Cristo por un partido de fútbol. Amén. Porque a mí me da tristeza cuando me doy cuenta que hermanos de la iglesia dejan un culto por un bendito partido. Amén. Un solo amén. 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 Ese amén me gustó. Démosle aplauso a Cristo. Escuchen. No se sienta regañado, pero lo tenía que decir. Es más, le voy a agregar algo más. Los estadios se convirtieron en templos. En templos, escúcheme, en templos. Iglesias de la gente que no conoce a Cristo y a veces de cristianos. Porque allá sí se congregan miércoles o jueves en el partido y el domingo. Allá sí se congregan. Y si les toca llegar temprano, 3 horas y 4 horas más temprano, llegan, allá están. Y el partido y al final esperan por lo que sea. Pero vienen al culto tarde. Ahorita. No juzgo a los que vienen tarde porque algunos salen del trabajito y les digo, es mejor que llegue a que no llegue. En serio. Y yo los felicito por eso, que vengan. Pero mis hermanitos, allá en el estadio pasan 4 o 5 horas de espera al partido y todo, y al final con las barras y brincan 2 horas más, y vienen al culto y 1 hora y media y les comienza un tic. Uno los ve, comienzan así, y otros a llamarme. Y otros a despedirse. Mis hermanos, los estadios se convirtieron en los más grandes templos, donde el diablo tiene prisioneros a millones, que son idólatras del fútbol. Si su equipo juega en otra ciudad, no les importa vender hasta lo que tienen en la casa con tal de ir con su equipo. Tremendo eso, hermano. Y eso se llama idolatría. Lo tenía que decir. Y se dijo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crezcamos en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Él, lo que Él le agrada. Dios, a través de su santidad, nos ha hecho un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Sabían eso? ¿Y sabe qué hace un sacerdote? Ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Jesús? ¿Cómo no le vamos a dar la preeminencia? ¿Qué ha hecho el Once Caldas por ti? ¿Te ha pagado una factura de la luz alguna vez? ¿Ha estado contigo cuando te sientes solo, en depresión y en angustia? ¿Te han llamado para aconsejarte? ¿Qué ha hecho el Once Caldas por ti? ¿O el Nacional? ¿O el América? Nada. Pero Cristo Jesús entregó su sangre. ¿Y para qué la entregó? Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Voy a corregir aquí algo. Aquí nos hizo reyes es una mala traducción. Búsquela en cualquier otra versión. Y dice, y nos hizo un reino de sacerdotes, que es diferente. Búsquela en cualquier versión. En Reina Valera se tradujo mal y de ahí se pegan mucho de que somos reyes. No, usted no es rey. Reinaremos en el milenio, pero ahorita no somos
reyes, somos un reino de sacerdotes. Y puede buscarlo para Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Hermano, tú eres un reino. Y somos un reino de sacerdotes, de gente que ofrecemos intercesión por otros y sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y como un sacerdote tienes que vivir una vida santa, no puedes vivir de cualquier manera. El mundo dice diviértete, Cristo te dice niégate. El mundo te dice practica las obras de la carne, Cristo te dice vive en el Espíritu. Muy diferente. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice el santo de Dios, el apóstol Pedro. Qué hombre. Y nos enseña esto, 2:9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Yo quiero que este versículo se lo dedique a su hermano que está al lado y dígale: mas tú eres linaje escogido. Mire, real sacerdocio, no reyes, real sacerdocio. Dile: nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira todo lo que tú eres en Cristo Jesús. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Hermano, tú eres especial. Tú eres el tesoro del Señor. Tú eres una joya preciosa ante los ojos del Señor. Y tienes que verte como Dios te ve. Nación santa. El pastor Mauricio, el que está en España, él era un hombre que le subía a uno la autoestima, y a los hermanos que estaban bajitos o menguados, le decía: tú eres un santo de Dios. Tú no vas a vivir más así porque Dios te llamó para cosas más altas. Dios te va a usar. Te va a tocar morir a la carne, sí, pero Dios te va a usar, oiga. Y terminaba uno fortalecido espiritualmente porque tenía el don de animar. No de animal, no, sino de animar. Aclaro. Animaba a los hermanos, los levantaba espiritualmente. Y eso es una bendición. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Para ser un real sacerdocio santo necesitamos dos cosas. Vamos a verlas. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Repito, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. No es lo que te estoy diciendo. ¿Vosotros seréis qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino. Mire, aquí lo traduce bien. ¿Me seréis qué? Un reino de sacerdotes. Buena traducción. Y gente santa, o sea, apartada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, o estas son las palabras que dirás a la iglesia, porque en el Nuevo Testamento se repite esta cita. Para ser sacerdotes santos de Dios necesitamos dos cosas. Primero, si dieres oído a mi voz, o sea, escucha la palabra de Dios con fe. Escucha la palabra de Dios con pasión. Si tú ves la Biblia en el celular, no estés mirando los mensajes de WhatsApp, no estés mirando lo que está en Facebook, no estés contestando. Dedícate a la palabra de Dios en los cultos. ¿Quieres ser santo? Santificarte para Dios, hermano, debes estar atento a las palabras de Dios. Y segundo, guardar, que significa obedecer a Dios. Dispón tu corazón para escuchar y para obedecer a Dios. Cuando vengas a la iglesia, de antemano di: Señor, habla, que tu siervo escucha. Hoy quiero deleitarme en tu palabra, quiero practicar, Señor, tu voluntad. Señor, háblame. Y cuando usted recibe la palabra con amor, con intensidad, con pasión, y en tu voluntad tú quieres obedecerle, tú eres sacerdote santo del Señor. Ahorita hay tres clases de santidad, las voy a resumir. Primero, santificación inicial. Santificación inicial. Levítico
20:26, Levítico 20:26. ¿Qué significa? En el momento que una persona se convierte a Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo momento Dios lo ve santo porque la sangre de Cristo ya lo limpió. Esa es la santificación inicial, que es para toda persona que se convierte. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado a los pueblos para que seáis míos. Hermano, Dios te apartó. Tú eres un santo de Dios. Estás apartado para el reino de los cielos. Amén. Segunda santidad, la santidad progresiva o la santificación. Apocalipsis 22:11. Esa es la santidad que se va adquiriendo cada día. La santificación. Tú vas conociendo lo que es el mal y te vas apartando de él. Apocalipsis 22, el versículo 11. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si tú eres pueblo santo de Dios, hermano, tú en tu mente te estarás programando para dejar el mal. Tú en tu mente te estarás preparando para hacer la voluntad de Dios. Y le dices: Señor, soy débil. A veces siento esas pasiones, Señor. Siento que la carne se levanta al hombre fuerte, pero me considero muerto a él, porque Cristo vive en mí. Señor, que sea tu fuerza en mí, que tu gracia me perfeccione y me limpie. Y la tercera se llama la santificación total. La santificación total, primera de Tesalonicenses 5:23. La santificación total. Y esta santificación total es cuando Cristo venga por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, sin maldad, para la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabe cuándo dejaremos de luchar con el pecado? ¿Y cuándo estaremos perfectamente sin sombra de maldad? Cuando Cristo venga por la iglesia. Mientras que estemos aquí en la tierra, estaremos toda la vida luchando, pero cada día más santificados. Cada día nos parecemos más a Cristo. Y el carácter que tú logres aquí en la tierra es el carácter que te llevas para el cielo. Por eso trata de tener un buen parecido al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de que seamos un sacerdocio santo para el Señor? Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. ¿Cuál es el propósito de que seamos un sacerdocio y gente santa? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Primera de Pedro 2, 5 y versículo 9 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tú eres un sacerdote. ¿Pero para qué sacerdote? Mire, para ofrecer ya no sacrificios de vacas ni de animales por el pecado, sino para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, tú eres un sacerdote de Dios que ahora haces sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son los sacrificios espirituales? El ayuno, leer la palabra de Dios, oración, hacer vigilia, hacer bien a los demás. Eso se llaman los medios de la gracia que te acercan a la comunión con Dios. Y esos son los sacrificios de los que Dios se agrada. Que tú bendigas a tu hermano, que ayude a otros en el crecimiento espiritual, que sirvas dentro de la iglesia, que vigiles. Todo eso significa sacrificios espirituales. ¿Estás haciendo sacrificios espirituales? Porque los de Israel eran sacrificios físicos. Ahora en el Nuevo Testamento son sacrificios espirituales. Amén. Y también para qué somos sacerdotes santos. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es propósito,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, para que prediques el evangelio, para que anuncies a Jesucristo, para que le digas a la gente que Cristo es el Salvador, que Él es Dios hecho carne, que venció la muerte, que derrotó a Satanás y a los demonios, que ahora está sentado en el reino de gloria como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Ahora debes proclamar las virtudes de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso eres sacerdotes, sacrificios espirituales y para que anuncies las virtudes de Cristo. No se te olvide esas dos cositas. También la santidad obedece el gran mandamiento de Cristo. ¿Saben cuál es el gran mandamiento de Cristo? Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento que os améis los unos a los otros ya estaba, pero ¿sabe cuál es el mandamiento nuevo? Como yo les amé a ustedes. Así que como Cristo nos amó, debemos amar a todos los hermanos, aun los que sean difíciles de soportar, porque no todos los hermanitos son nobles, humildes. No, hay algunos que no es fácil, pero hay que amarles. Hay que amarles. Mira que está todo el día, hermanito, te amo. Dígale, te amo en el Señor, dígale, te amo en el Señor. Dígale, te amo en el Señor a pesar de, dígale, a pesar de. Juan 13:34. Juan capítulo 13, el versículo 34, dice lo siguiente. Juan 13:34. Aclaro, te amo en el Señor, porque de pronto usted le dice, te amo a la hermana, y la hermana, ay, ay. Entonces por eso que aclara, en el Señor. O al hermanito, hermanito, te amo, ay, nunca me habían dicho eso. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Qué nos manda el Señor, mis hermanos? Debemos amarnos los unos a los otros. Ahí no dice, debemos amasarnos, no, amarnos los unos a los otros. Y por ese amor que tenemos a los hermanos, por eso nosotros nos santificamos para que otros también se acerquen a Cristo. Nos santificamos para que los demás reciban el amor de Dios. Juan 17:19. Juan 17:19. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si tú amas a los demás hermanos, tú te vas a santificar por el bien de los demás. Porque si tú te consagras a la oración, vas a ser útil para los demás y vas a hacer que otros vengan a orar también. Si tú te vuelves una persona de ayuno, te vas a santificar y vas a hacer que muchos también vengan al ayuno. Hermano, santifícate por el bien de tu casa y de tu familia. Porque si la gente te ve caminando bien con Dios, como debe ser, con integridad, esa luz que tú tienes va a traer a muchos a Cristo. Y aquellos que te rechazaban en un momento dirán, ¿sabes qué? Aunque antes no me gustaba lo que tú me decías, ahora, por ver lo que tú haces y tu testimonio, ahora quiero acercarme a tu Dios. Quiero recibir a Cristo también. Me santifico a mí mismo, es el buen testimonio, por el bien de los demás, aunque sea duro. Si antes le gritabas a tu marido, ya no le vas a gritar. Así te saque la piedra, tú dices, no, me estoy santificando, y te la tragas, porque primero está Cristo. Y el esposo piensa, ay, tan raro que no me gritó, ay, tan raro que no me contestó, ni me miró feo, ni me amenazó. Ay, algo está pasando en ese lugar, yo quiero ir a ver. Y muchas personas se acercarán al Señor por tu buen testimonio. También el Señor dice en Mateo 23:36, no lo leamos, límpiese primero lo de dentro del vaso, para que también luego lo de afuera sea limpio. ¿Qué es limpiarnos internamente? Es una santidad interna, es una purificación en el corazón. Porque hay personitas que externamente se ven muy bien, pero por dentro están llenos de iniquidad, están llenos de pecado, están llenos de mentira, están llenos de robo, de pensamientos perversos, de verdad.
¿Y qué le gana a usted con una apariencia cuando su corazón está mal? Por eso lo primero que usted tiene que hacer es santificarse internamente. Por eso cuando venga una mujer aquí a la iglesia, supongamos que salió de la prostitución, pero llega con su minifalda, no la critique, déjala. ¿Qué va a hacer el Señor primero? Le va a santificar ¿qué? Su interior. Y cuando ella sienta esa pureza en su interior y entienda que lo que hace no está bien, usted va a ver que cambia su manera de vestir, porque su corazón ha sido purificado. Pero hay iglesias que se acostumbran a mostrar una apariencia. Y llegan, usted no puede usar esto, ni lo otro, y no haga esto, y comienzan con una cantidad de imposiciones, cuando los corazones siguen igualitos. ¿Y qué quiere el Señor? Un cambio de corazón. ¿Qué le pidió David a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Primero el corazón y luego el exterior. Porque lo de afuera es santo, ve, lo de adentro es santo, lo de afuera también debe ser santo. Amén. O sea que tu apariencia también tiene que ser un reflejo de Cristo Jesús. Pregúntate, ¿estoy reflejando a Cristo con mi apariencia? ¿Lo que me pongo en vestido, será que le agrada a Cristo? Piensa en eso. Porque aquí en la iglesia no tenemos imposiciones de ninguna clase en ese sentido. Les enseñamos la verdad, y ya usted con el Señor, de acuerdo a la santidad que tiene internamente, eso también se manifiesta en el exterior. Limpie primero lo de dentro del vaso. Primero es tener amor, buena comunión con los hermanos, estar en paz con todo el mundo, para que luego lo de afuera también esté limpio. Ya va a terminar. Hebreos 12, del 5 al 10. Hebreos 12, del 5 al 10. Pastor, ¿por qué el Señor me pasa por pruebas tan duras? Pastor, ¿por qué me sucedió esto si yo soy santo, si yo vivo para Dios? Pastor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Aquí se te da la respuesta. Hebreos capítulo 12, del 5 al 10. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, ¿por qué usted tiene problemas y dificultades? Porque usted es un hijo. Porque Dios tiene propósitos contigo. Cuando usted disciplina al hijo es para que no se tuerza y para que luego pueda ser un hombre de bien, un hombre de bendición. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y miren el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Saben qué es disciplina? Es un tiempo de crecimiento en el carácter del cristiano. Cuando tú estás pasando por una prueba, por duro que sea, Dios está formando su carácter en ti. ¿Qué te parece? Acepta la disciplina, no te quejes. A veces es dura y uno piensa que se va a reventar, que no va a soportar, pero Dios no te pasa por una prueba que no pueda soportar. Juntamente con la prueba te da la salida. Y al final de esa prueba, tú habrás crecido en alguna área en tu vida para que participes de su santidad. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que participes de la santidad. Un padre corrige a su hijo para que sea correcto, para que tenga una vida en bendición. Lo mismo, Dios nos disciplina para que tengamos un carácter cristiano, para que nos parezcamos a Cristo. ¿Por qué? Porque las pruebas, mis hermanitos, nos ayudan a conocer realmente lo que hay en nuestros corazones. ¿Saben por qué Dios sacó a Israel de Egipto y no lo entró a la tierra prometida de una? Porque los pudo haber entrado en 40 días a la tierra prometida. ¿Por qué no los entró? Porque era un pueblo que tenía el corazón lleno de basura. Y Dios, cuando los llevó al desierto, salió la queja, salió la murmuración, salió la crítica, salió una cantidad de cosas malas. ¿Y qué quería Dios? Que el pueblo se arrepintiera
y que le entregara eso para Dios limpiarlos. Pero no pudo tratar con ese pueblo y pereció en el desierto y se tuvo que levantar una nueva generación. Mi hermano, acepta la disciplina. Deja que Dios te santifique. Las pruebas, a veces la escasez, los problemas, a veces una enfermedad puede venir con el propósito de santificarnos, de acercarnos más a Dios, de aprender lecciones. Señor, ¿qué debo aprender? ¿Qué me estás enseñando? Y Dios lo va a hacer. Y termino con esta cita, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. ¿Con cuántos? Todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire qué advertencia. Y aquí une la santidad con estar en paz. ¿Con quién? Con todos. O sea que santidad no es simplemente apartarme para Dios, no. Dios quiere que en su pueblo haya paz, los unos con los otros. Sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A mí me han preguntado, pastor, ¿qué pasa con una persona que practique las obras de la carne? Yo no voy a inventar nada. Lo único que digo es lo que dice Pablo. Los que practican tales obras no heredarán el reino de Dios. Por eso, mi hermanito, cede al Espíritu Santo y deja que esa obra que comenzó, Él la pueda perfeccionar. Vamos a orar. Oremos en esta noche. Cierra tus ojitos por un momento, cierra tus ojos ante el Señor. Porque sé que con esta sencilla palabra el Señor ha hablado a tu corazón. Y hoy has entendido lo que es realmente la santidad. Y esa es la voluntad de Dios, que te apartes del mal. Porque el mal nos destruye. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado trae consecuencias. Pero Dios hizo una obra en Cristo Jesús para que tú pudieras experimentar su santidad en ti. Porque en nosotros no había nada bueno, no había justo ni siquiera uno, ni siquiera uno. Por eso Cristo, el Santo, descendió del cielo para tomar tu pecado y tu maldad y poderte dar una vida nueva. Y cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, la santidad entró a ti, que es el Espíritu Santo. Y ahora, por tener la santidad de Dios que Él ha puesto en tu vida, ahora el Señor te va transformando, va renovando tu mente y tu corazón para que puedas ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio que haga sacrificios espirituales para su gloria, para que anuncien las virtudes de Cristo, para que manifiesten la vida de Cristo en la tierra, porque tú eres el cuerpo de Cristo y Él se manifiesta a través de ti. Tus palabras son las palabras de Cristo en tu boca, tus actitudes son las actitudes de Cristo en tu ser. Deja que el Señor te purifique, y te pido que en este momento, si tú sabes que no estás viviendo como un sacerdote santo de Dios, pídele perdón al Señor. No te vayas de este lugar sin reconciliarte con Dios, sin decirle: Señor, quiero cambiar mi vida, no quiero seguir de la misma manera, quiero hacer tu voluntad. Perdóname mis pecados, Señor. Tú sabes que no amo el pecado, pero a veces he cedido. Pero hoy, Señor, te lo entrego. Lávame, lávame con tu sangre y seré limpio. Límpiame más y más de mi maldad. Y dame, Señor, el poder para vivir en el Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a caminar como Cristo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados a la misma imagen de Cristo, como por la acción del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo trate con tu vida. Deja que el Espíritu Santo aparte de ti la maldad.
Tú tal vez has dicho, no puedo cambiar, pero Él es el que te cambia. Porque ya no es tu vida, es la vida de Cristo en ti. Ya no es tu poder, es el poder de Cristo en ti. Ya no son tus obras, es la gracia de Dios fluyendo a través de ti. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que ríndete. Lo único que puedes hacer es rendirte y tener fe, que esa obra de Cristo se manifiesta en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y en la unción del Espíritu, en el nombre de Jesús reprendo todo yugo, toda cadena espiritual, toda adicción, toda obra al pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que caiga por tierra en este momento. Ahora mismo, Espíritu de Dios, trae libertad a tu pueblo, trae limpieza espiritual, trae ese redarguir sobrenatural, ese redarguir que lleva al arrepentimiento, que cambia las vidas, que les transforma, que les permite estar en comunión con el Padre. Hermano, lo que el Señor te ha hablado a tu corazón y te está hablando, ríndelo en esta noche y dile: Señor, lo entrego para que hagas tu voluntad en mí. No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Y dile: gracias, Espíritu Santo, porque tú me has hecho libre. Porque a partir de hoy caminaré contigo y buscaré hacer la voluntad del Padre. Como sacerdote quiero hacer las obras para Dios, sacrificios espirituales, orar, ayunar, consagrarme, tener nuevas amistades de bendición, Señor, congregarme, no cambiar a Cristo por ninguna otra cosa, darle la prioridad, Señor. Oh Padre, y anunciar las virtudes de Jesús, que nunca me avergüence de mi Señor, sino que pueda proclamarlo en todo tiempo. Padre, gracias te damos por esta noche y por la bendición de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Amén y amén.